Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos en este instante, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de mi vida, de mi mente, Señor, de mis labios. Que todo lo que se puede decir, Señor, venga y provenga de ti, Padre Celestial. De la misma manera que el Espíritu Santo, Señor, está abriendo los oídos, Señor, el entendimiento, Padre Celestial, para lo que tú nos quieres hablar en esta mañana a todos nosotros, Señor. Te dejamos todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueda tomar su asiento, mi querido hermano, mientras nuestra hermana Andrea prepara la presentación? Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en esta mañana aquí con esta enorme responsabilidad de presentar y hablar el mensaje del Señor. Siempre lo digo y de verdad que no es un cliché, de verdad que es... Uno se pone nervioso, se pone dudativo de repente al estar aquí, las piernas tiemblan, todo, pero confiamos en que el Señor, ¿cierto? Él toma el control y obra. Mientras estaba ahí Andrea colocando, veía cómo el enemigo quería ahí hacer durante este rato. Créeme que me han pasado muchas cosas en este rato, tenía problemas en el trabajo, me estaban llamando, oye, ¿qué hacemos? Dinos, ya estaba en eso. Pero bueno, ahí ustedes saben que el enemigo de repente quiere jugársela de esa manera. Así que hoy, mis queridos hermanos, nos toca hablar, vamos a estudiar el libro de Romanos, para que ya lo puedan buscar en su Biblia. Hoy día vamos a hacer una excepción porque los días domingos estamos estudiando Mateo, pero para poder avanzar, ¿cierto?, con la lectura de nuestro libro de Romanos, vamos a estar en Romanos capítulo 6, ¿ya? Y fíjense que siempre me gusta hacer un ejercicio y justamente se lo comentaba ayer a los hermanos, de que de repente uno, cuando nosotros elevamos nuestras alabanzas, debemos ser conscientes de lo que le decimos al Señor. Yo no sé si usted meditó durante lo que cantábamos hoy en la mañana, pero en una alabanza le dijimos al Señor que usara nuestras manos, que usara nuestros pies. Y fíjense que en la última alabanza que entonamos recién, es una realidad completamente grande, mis queridos hermanos, que fuera del Señor nada somos y nada podemos hacer, nada podemos esperar. Así que qué alegría poder que todos entendamos que fuera del Señor no hay ninguna otra opción, mis queridos hermanos. De repente tenemos complicaciones, por ejemplo, emocionales, fuera del Señor no las vamos a solucionar. Tenemos problemas de salud, fuera del Señor no los vamos a solucionar. Y podemos tener problemas de distinta índole, mis queridos hermanos. Y al revés, cuando tenemos felicidad, afuera no la vamos a encontrar, en el Señor la vamos a encontrar. Quiere llevar una vida contenta, una vida de gozo, una vida que a pesar de todo lo que suceda podamos levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor. Es en el Señor. Pero fíjense que hubo otra alabanza que le dijimos al Señor: desciende, desciende, Señor. Sabemos que su presencia habita en nosotros, que cuando nos entregamos a Él, su vida viene, ¿cierto? Y Él vive en nosotros. Nosotros somos templo, y de hecho lo vamos a ver acá en este capítulo. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, si le estamos cantando al Señor que descienda, y Él descendiera y esta fuera su segunda venida en estos momentos, ¿qué pasa con nuestras vidas? Sabemos, ¿cierto? Y el otro día, por ejemplo, conversábamos con los varones, que nosotros ya, los cristianos, ¿cierto?, quienes nos hemos entregado al Señor, que lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador, quienes nos hemos bautizado incluso, que es lo que le habla Pablo a los romanos en este capítulo, ya nosotros, mis queridos hermanos, ya nosotros no cometemos errores. Nosotros tomamos malas decisiones. Porque veíamos el ejercicio, cuando estudiamos con los varones, yo les decía, yo les aseguro que si yo les pregunto ante una situación qué es lo que hay que hacer, todos sabemos lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo que no hay que hacer. Y eso es mala decisión, no es un error. Entonces, si el Señor viniera en estos momentos, tal como se lo estábamos pidiendo y cantando, ¿cuál es nuestra situación? ¿En qué momento estamos? ¿Estamos a cuenta con el Señor? ¿Realmente nos hemos comportado hasta este momento y hasta estos minutos como unos verdaderos hijos de Dios? Y es eso a donde vamos a llegar, y hoy día vamos a hablar del pecado. Del pecado. Algo que sabemos que es, yo la leí esa frase y la hice parte de mi vida, y creo que me la han escuchado muchas veces. Es placenteramente destructivo.
Pero vamos a hablar justamente del pecado y qué es lo que le quería decir Pablo a los romanos. Como título de esta predicación, estamos hablando de muerte a vida. Ahí hay dos imágenes, ¿cierto?, que nos podrían representar la vida de Jesucristo, porque va a ser muy importante que entendamos la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también la vida a través de la resurrección. Fíjense que Pablo en los capítulos anteriores él había estado hablando sobre la justificación y le había estado explicando, ¿cierto?, a romanos cómo nosotros estábamos siendo justificados, ¿cierto? Y en el capítulo anterior, en el capítulo 5, Pablo le decía a los romanos que así como el pecado entró por un hombre, así también había entrado la salvación al mundo por un hombre, que fue Jesucristo. Pero Pablo, en esta sección que vienen hacia adelante, desde el 6 al 8, que después la vamos a continuar viendo los otros dos capítulos, porque esta predicación dura 2 horas y media. No, solo el capítulo 6, no se preocupen, no se pongan nerviosos. Pablo se está anticipando como en una sala de un tribunal, a que los romanos, por ejemplo, le dijeran: objeción, tengo una duda, tengo una consulta. Y así es como parte el versículo 1 que lo vamos a ver recién. Entonces, los romanos ya podrían tener dudas, ¿cierto? Aquellos que no conocían, dudas sobre qué, sobre la gracia de Dios, por ejemplo. Si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, entonces continuamos pecando para que podamos experimentar más gracia. Pablo se está anticipando justamente a esas consultas porque quería que tuvieran esa respuesta a la ley de Dios. Si no estamos bajo la ley, entonces somos libres para vivir como nos plazca, porque estamos viviendo en tiempos de gracia. En total, la ley ya no nos afecta y podemos hacer lo que queramos. Y Pablo se empieza a anticipar justamente a estos puntos y al pecado, porque algunos habían hecho pecaminosa, ¿cierto?, la ley de Dios. Fíjense que algunos de los romanos se podían haber ido al extremo, no entendían la ley ni la gracia. Entonces algunos eran muy legalistas, se quedaban mucho en la ley, y algunos se fueron al otro extremo, muy al libertinaje, ¿ya? Entonces Pablo defendía la justificación, pero también explicaba la santificación. Y es así como Pablo en esta sección, como les digo, nos habla de la vida en victoria, de libertad y de seguridad. Y en los primeros versículos que vamos a leer, que está en Romanos 6, del 1 al 10, Pablo lo que quiere primero que entienda el pueblo, ¿cierto?, o la carta que está dirigida a los romanos y aplicada al día de hoy a nosotros, es que entendamos saber. Pero ¿qué debemos saber? Son cosas que nosotros tenemos en conocimiento, tenemos en nuestra palabra, ¿cierto? Y lo más probable es que más de alguna oportunidad hemos escuchado, pero es muy importante que nosotros la hagamos parte de nuestra vida. Si no tiene Biblia, también está ahí y dice así. Vamos a leer del 1 al 10. Estoy leyendo la NBI por si acaso, por si le parece distinta en la Reina Valera. Es el mismo mensaje. ¿Qué concluiremos? La Reina Valera dice: ¿qué pues diremos? Porque en ese momento estamos hablando de una carta que estaba dirigida y estaba bien una vivencia ahí en vivo, ¿cierto? Pero hoy en día siempre yo resalto y recalco que al día de hoy nosotros tenemos también una historia que está escrita. Hubieron personas que lo vieron en primera persona y lo dejaron plasmado. Y nosotros hoy día, además de lo que Dios nos entrega día tras día en nuestra relación personal, además tenemos la información y la palabra de Dios en nuestras manos en estos momentos. Por lo tanto, nosotros estamos en condición de decir: con todo lo que tengo adelante, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo,
por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Fíjense que lo primero que está haciendo Pablo y en esta carta está hablando sobre la identidad de un cristiano. Porque fíjense que cuando me veo la lista que me toca predicar Romanos 6, el pecado, dije yo, empecemos y mandamos palo nomás, el pecado, hermano. Y resulta que a medida que empiezo a estudiar, Dios empieza a entregar otro mensaje. Porque podría simplemente haber hecho una lista de pecados y haber si usted se identificaba con alguno, cosa que le pedía perdón al Señor y simplemente de aquí nos fuéramos y siguiéramos lo mismo. Podría haber sido sencillo. Pero fíjese que cuando vemos la profundidad de lo que Pablo está explicando, Pablo está explicándole a los romanos en esta sección su identidad. Fíjese que esta es una definición cualquiera. Dice, la identidad es un concepto complejo que se refiere a la percepción y comprensión que una persona tiene de sí misma, en la forma en que nos vemos y nos definimos. Y está influenciada por diversos factores como la cultura, la sociedad, las expresiones personales, las relaciones interpersonales y las creencias. Hermanos, aquí hay una pregunta para ustedes. Nosotros, ¿con qué nos identificamos hoy día? ¿Nos identificamos con Cristo? Realmente cuando lo vemos, cuando lo estudiamos, cuando lo sentimos, yo digo, Él me representa. Realmente ese es nuestra forma, ¿cierto?, de verlo. Por ejemplo, si se lo cambio de posición, y a lo mejor es muy complejo analizarlo desde ese punto de vista, pero si yo le coloco dos equipos de fútbol, le pongo uno blanco y uno azul, le digo a aquellos que son simpatizantes del azul, no, que yo no, nada con el blanco, y los que son del blanco, no, yo nada con el azul, y ahí empezamos. Tiene una identidad clara, y la defienden incluso. Hay aquellos que están dispuestos hasta morir, pero ese ya es otro tema. Pero nosotros, ¿nos identificamos con Cristo? Resulta que Pablo, eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo a los romanos. Fíjense, le está diciendo que aquellos que han creído en Dios y han sido bautizados, justamente se están identificando con la muerte al ser bautizados por inmersión. Y cuando salen del agua, ¿cierto?, están representando la resurrección. Ese es un acto público que lo vamos a ver. Pero fíjense que aquí hay dos imágenes. Una, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero creo que todas la conocemos, ¿cierto? El huerto del Edén y todo lo que sucede y lo que hemos visto recién. La siguiente. ¿Nosotros nos identificamos con el pecado o nos identificamos con la justicia de Jesucristo? Con la compasión que Él tenía, con el amor por el mundo, con su plan de salvación, con lo que Él nos entrega, con su ley, con su palabra, con sus ordenanzas, con sus instrucciones. ¿Nos identificamos con eso? ¿Realmente nos identificamos con eso? Por eso llegaba a este punto, donde lo que les decía. Primero que nada debemos entender que nosotros ya estamos muertos al pecado. Y esto va a ser lo que vamos a mencionar sobre el pecado. Como le digo, no vamos a hablar de un listado de pecados, sino de que si usted está pasando por alguna complicación en lo cual de repente hay pecados que, hemos hablado que hay algunos pecados que son regalones que los dejamos. No hay nada más placentero, mis queridos hermanos, que dormir, por ejemplo. Pero si el tiempo que tú duermes es más de lo que, siempre va a ser más, pero si prefieres dormir en vez de orar, ya está pecando. Porque algunos me pueden decir, es que yo no mato, que era la actitud de los fariseos. Yo no he matado a nadie, no le robo a nadie. Por lo tanto estoy bajo la ley y no estoy fallando. Pero debemos que después Jesucristo dejó algo más allá, que va en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Muchas veces no lo decimos, pero si lo pienso, estoy pecando. ¿Cuántas veces a lo mejor uno quería estrangular a una persona del cuello, no se lo dice, pero ahí está el pensamiento, la mente y el corazón? Pero después, ¿qué pasa eso? ¿Pedimos perdón? ¿Nos presentamos delante del Señor y le decimos que ese pensamiento no debe estar en nuestras vidas? Le decimos, Señor, saca esto de mí porque yo no lo debo sentir. Perdóname, pero ayúdame a sacarlo. Y muchas veces estamos en ese proceso, tomando este ejemplo. Pero ¿saben lo que debemos entender y con qué nos debemos identificar con Cristo? Primero,
Él murió por el pecado. Y eso es la realidad. Pero fíjese que Él también murió al pecado. Y si nosotros nos comenzamos a identificar con Cristo, ya deberíamos en nuestro corazón en estos momentos, en nuestra mente, ya debería comenzar a asimilar que si yo me identifico con Cristo, nosotros también morimos al pecado. Lo primero que Dios le está diciendo es que si esto usted está pasando, si le está haciendo complejo, debe entender que el pecado ya no tiene poder en su vida. Porque el pecado no está por sobre Dios. ¿Me va entendiendo la idea? Nos vamos asimilando, ¿cierto?, a dónde queremos llegar. Entonces, eso es lo que Pablo le está explicando a los romanos. Para aquellos que es difícil, para aquellos que dicen, no, es que el cuerpo, mis queridos hermanos, es pecador. Fíjense que hacía un análisis de una persona alcohólica. Resulta que una persona que sufre en su vida de alcoholismo, ¿cierto?, está sometido. Es una persona que no puede quizás dejar de beber alcohol y está en eso. Pero fíjense que cuando esa persona muere, deja de ser alcohólica. Pero ¿cómo, hermano Jonathan me está diciendo? Si murió en el alcohol, murió de cirrosis hepática y hasta el último día que estuvo en el hospital siguió tomando. Pero fíjense que su cuerpo, una vez que muere, su cuerpo ya no siente deseo, su cuerpo ya no ingiere alcohol y el alcohol no llega a la persona. Porque muchas veces estas personas también en esa condición están por la debilidad. De repente algunos están intentando. Y yo se lo digo con completa, no lo digo con una crítica desde muy de afuera sin saber esos procesos. Nosotros con mi esposa tuvimos un familiar muy cercano que pasó y hemos visto, bueno, en algún momento yo creo que le dará la gloria a Dios, pero hemos visto los cambios. Pero vimos un proceso en donde son complejos. De repente hasta el vinagre, mis queridos hermanos, parece una locura, pero hasta el vinagre era el olor hacía de que su cuerpo de inmediato quisiera consumir alcohol. Imagínense. Pero eso quiero yo. Entonces, se da cuenta que la muerte produce un cambio y empieza una transición en donde nosotros, aquellos que le hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, ya el pecado no tiene ningún poder sobre nuestras vidas, mis queridos hermanos. Si hasta este momento ha sido muy complejo, lo primero que le dice el Señor y le está dando una herramienta es saber de que ese pecado ya no tiene poder en su vida. Se abre una ventana de un camino que podría parecer oscuro y complejo. Se abre un norte en donde quizás no estaba en nuestro panorama. Se ve esa nube, esa pequeña nube, que me gusta demasiado ese pasaje. Cuando Elías, cierto, manda al mayordomo y le dice, ¿qué ves? Veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y con la fe y la convicción de un hombre de Dios, dice, prepárense, porque la lluvia va a venir. Tremendo, mis queridos hermanos, cuando leemos la palabra de una forma en que uno la entiende, la vive, la disfruta, se dará cuenta del poder que hay detrás de que es un par de hojas impresas que tiene en sus manos, sino que realmente es la palabra de Dios y que cuando la tomamos es poder en nuestras vidas. Es poder. Ya tienen claro de que al morir junto con Cristo e identificarnos con su muerte, ya el pecado no tiene ningún poder en nosotros. Eso es lo primero con lo que usted se va a ir hoy día a su casa, que los pecados, ninguno tiene poder sobre su vida. Ninguno. Puede ser esta la llave para romper esa cadena. Puede ser la llave para abrir ese candado. Y para aquellos que de repente estamos siendo muy tentados, es la fuerza para decir, esto no es para mí. Así que ya dejamos atrás los pecados. Gálatas 2:20. Si alguien lo quiere buscar, pero lo que dice finalmente, lo cantamos siempre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sabemos que Dios vive en nosotros porque somos templos de Él, ¿cierto? Por lo tanto, en Cristo juntos hemos muerto al pecado, de manera que ya no queremos continuar al pecado. Pero no solo estamos muertos al pecado, que esa es una parte, por eso las imágenes que le coloqué al inicio eran importantes. Una cosa es estar muerto al pecado, pero no olvidemos que de ese punto al siguiente, nosotros estamos vivos en Cristo. Si Cristo ha resucitado, mis queridos hermanos, nosotros estamos resucitados con Él. Y de la misma manera estamos siendo identificados a estar sentados junto al Padre. Por eso cuando hablamos de que la vida eterna comienza aquí, es porque pasamos a una nueva vida, a un nuevo nacimiento.
Pero ¿cuál es el problema? El problema, mis queridos hermanos, de todos, yo también lo pasé. No me estoy aquí saliendo y haciendo una crítica desde muy afuera, que es muy fácil eso, y no es lo correcto. Muchas veces hemos sido quizás creyentes intermedios. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algunos que vienen entre Egipto y Canaán. Algunos salieron de la esclavitud, pero no han llegado quizás a la tierra prometida. Y se conforman, ¿cierto?, con lo que está ahí. Y fíjense estas tres imágenes: la crucifixión, la tumba donde estuvo Jesucristo, y después una imagen representativa de su resurrección, una tumba vacía. Algunos viven entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, creyendo en la cruz, pero sin entrar en el poder y la gloria de su resurrección. Muchas veces estamos ahí, como lo dice Apocalipsis, tibios, al medio. Porque muchas veces, si hacemos ejercicio, y no voy a pedir ni que levanten las manos, nada, porque no es la finalidad de dejar en evidencia algo, pero si yo les pregunto a todos, quizás, si creen en Cristo, a lo mejor todos vamos a levantar nuestras manos. Pero vivimos en el poder de Cristo, es algo muy distinto. Y a eso está llamando Pablo, ¿cierto? Y eso nos llama el Señor en esta mañana, a entrar en su poder. Y por eso les digo, yo no sé a qué le estoy predicando esta mañana, pero Dios le está diciendo de que tiene poder para vencer aquella situación la cual no ha podido salir. Tiene poder para aquello que se ve tan complejo. Tiene poder para aquellas situaciones las cuales de repente muchas veces nos han llevado hasta el desespero en decir qué hacemos, cómo lo hago, qué se viene. Muchas veces no hay recursos. Muchas veces hay situaciones en las cuales uno dice, ¿para dónde vamos? Pero que cuando nos disponemos en la mano del Señor, hace cosas grandes, mis queridos hermanos. Hace cosas grandes. Da respuesta donde uno nunca lo esperó. Da bendiciones cuando uno ni siquiera se lo pidió. Da sanidad por mucho que pareciera complejo. Levanta a aquellos que se han caído. Da restauración cuando parece que uno lleva una vida entera llorando. Pero sin embargo, ese es el Dios al cual nosotros estamos adorando esta mañana. Y ese es el Dios en el que le está recordando que usted ya murió esa vida vieja y tome el poder de la vida nueva. Porque eso va a ser lo que le va a hacer cambiar su situación, su vida en adelante. Pero también debemos entender que si no vemos la respuesta que nosotros queremos, es porque a lo mejor no es la voluntad del Señor y debemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Pero no olvide que nuestro destino siempre está apuntado a una eternidad con Dios. Lo que pasemos en la tierra y en este lugar es temporal. ¿Nos puede derribar, como dice Pablo? Claro que sí. ¿Nos puede causar dolor? Claro que sí, hermano. Y si tiene que llorar, llórelo. Pero presente delante del Señor, porque Él le va a restaurar, lo va a consolar, va a ver la respuesta del Señor. Y es eso lo que Dios le está entregando. El mensaje de hoy, lo que Dios le está entregando, le está diciendo: en sus manos está el poder, porque yo ya he vencido todo. Pero nosotros muchas veces no confiamos en el Señor y nos quedamos tal como esta imagen. Nos quedamos en Sábado Santo. Nos quedamos ahí, a medias. Dudamos del poder, pero sí creemos en Dios. Eso es cuando muchas veces simplemente nos acordamos del Señor, cuando estamos pasando aflicciones. Cuando llega la bendición nos olvidamos y después nuevamente pasamos otra complicación y ahí vamos delante del Señor, pero después el Señor nos responde y estamos en ese ciclo. Y eso es lo que no quiere el Señor. Mis queridos hermanos, esta transición usted no la va a experimentar si no tiene una comunión con Dios. No la va a experimentar si realmente Dios es prioridad en nuestras vidas. No la va a experimentar si realmente quiere morir al pecado. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Perdón que ando muy resfriado, se me saca la garganta. Pero eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Entonces, otro punto de lo que vemos aquí es que no debemos servir al pecado. Ya le hemos visto, le he dado, ¿cierto?, los argumentos para que usted entienda de que el pecado no tiene poder alguno en nuestras vidas. Y un
que Pablo, ¿cierto?, le está también dando a los romanos, se encuentra en el versículo 11, que es considerar. Fíjese lo que dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo primero fue saber. Y si lo lees se dará cuenta que en la primera sección del 1 al 10, Pablo ocupa 3 versículos donde dice deben saber, deben saber, deben saber. Por eso Pablo está indicando lo que nosotros debemos saber. Nosotros ya en estos momentos ya entendemos, todos los que estamos aquí ya sabemos qué sucedió con la muerte, ¿cierto?, y la resurrección de Cristo. ¿Qué sucede? Y eso es saber, eso está en el conocimiento. Pero aquí ahora dice considérense. ¿Por qué no ocupó otro verbo, quizás otro calificativo? ¿Por qué no dijo siéntanse? ¿Por qué no dijo? Porque esos son sentimientos, mis queridos hermanos. Porque considerarse es tomar el conocimiento y hacerlo práctico. O sea, el segundo paso, después de saber y entender cuál es mi identidad, ahora es considerarme. Yo soy un hijo de Dios. O sea, ya Dios lo que está haciendo lo está empoderando en esta mañana para aquella situación. Dios le está diciendo, toma la palabra, porque si tú eres mi hijo y realmente me buscas, vas a triunfar. A triunfar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que nos está complicando, sobre lo que nos preocupa. Por eso Pablo ocupa esta palabra. Considérense muertos al pecado. Y en la última parte de este capítulo, lo vamos a leer, que es del 12 al 23, nosotros nos debemos presentar a Dios. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Dice así: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregaron a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien no obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Ofrézcanla ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüencen y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos sido librados, mis queridos hermanos. Hemos sido librados ya de esas cadenas. Ya la victoria está de parte nuestra. Lo que nos resta a nosotros es justamente presentarnos delante del Señor. Y es muy importante esta parte, porque ya hemos visto el conocimiento, hemos visto cómo nos debemos considerar, pero ahora el cuerpo. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Será de que eso simplemente es algo simplemente espiritual que hay que vivir? ¿Me queridos hermanos? El cuerpo, como les decía, no es pecaminoso. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mis queridos hermanos, es neutral. El cuerpo reacciona a los estímulos que se le están dando. Fíjense, si una persona está en una complicación médica, ¿cierto? Porque quizás no
no nos hemos cuidado, ¿cierto? Ya llegamos a un punto en que necesitamos de médicos, medicina. ¿Cómo fue reaccionando mi cuerpo? Quizás se fue deteriorando, ¿cierto? Se fue ahí complicando, no sé, un sinfín de cosas, llega a una condición. Y mi cuerpo fue reaccionando a cómo fue siendo estimulado. Pero cuando llegamos a manos de los médicos, empiezan a, como lo decía la pastora recién, a ver medicina, ¿cierto? Y el cuerpo comienza a reaccionar y evolucionar hacia donde se le está estimulando. El cuerpo en nuestras vidas, mis queridos hermanos, nosotros no somos presos de la voluntad de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a funcionar y evolucionar según nuestros estímulos que nosotros le demos. Como les digo, el cuerpo es neutral. No, que los ojos se me van. No, hermano. No, hermano. Nosotros tenemos la voluntad para controlar quizás nuestra mirada. No es que simplemente lo pensé y lo dije. Porque yo soy así. Siempre he sido así. Y yo digo las cosas como son y no me interesa lo que piensa el resto. No, hermano. Nosotros tenemos control. Nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo. Fíjense que si vemos ejemplos de personas que dispusieron su vida al servicio del Señor, encontramos algunos ejemplos. Mire, la Biblia nos habla de varias personas que permitieron que Dios tomara sus cuerpos y los usara para cumplir sus propósitos. Dios usó la vara en la mano de Moisés y conquistó Egipto. Dios usó la onda en la mano de David para derrotar a los filisteos. Usó la boca y la lengua de los profetas. Los dedicados pies de Pablo lo llevaron de ciudades en ciudad mientras proclamaba el Evangelio. Los ojos del apóstol Juan, por ejemplo, vieron visiones del futuro. Sus oídos escucharon el mensaje de Dios y sus dedos los escribieron en un libro que hoy podemos leer. ¿Se dan cuenta lo que sucede cuando disponemos, por ejemplo, nuestro cuerpo al servicio del Señor? ¿Se dan cuenta hasta dónde Dios llega? ¿Cuánto puede producir? Mis queridos hermanos, si nosotros tomamos todo lo que Pablo le está diciendo a los romanos a nuestras vidas, mis queridos hermanos, es para que nosotros entendamos que debemos ser un canal de bendición para otras personas, para que otros conozcan. Si Dios nos dio sanidad, no es solamente porque nos ama y tiene misericordia, sino para que a través de ese hecho usted también pueda ser ejemplo para que otros puedan conocer a Dios. No es simplemente de mirarnos nosotros. Pero lo que Dios, como le insistió en este mensaje, lo que Dios nos está dando es un tremendo speech en entender de que nosotros tenemos el control, de que Dios ya nos ha entregado el poder. Y si nosotros nos identificamos con Cristo, ya sabemos que no debemos seguir presos de aquella situación en la cual parece que no podemos salir. Fíjense qué sucede cuando no ocupamos nuestro cuerpo, por ejemplo, que es templo del Espíritu, al servicio de Dios. En la Biblia también encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, los ojos de David codiciaron a la esposa de su vecino, su mente ideó un plan maligno, su mano firmó una orden cobarde para matar al esposo de la mujer. ¿Se da cuenta qué complejo? ¿Se da cuenta cuánto alcance tiene el realmente identificarnos con Cristo o identificarnos con el pecado? Y es una realidad, mis queridos hermanos. Es una realidad cuando estamos fuera de Cristo. Lo queramos o no, una vida sin Cristo produce daño. Y no solamente un daño personal. Si hay alguien que me diga aquí, no, es que sabes que simplemente porque yo he pecado, pero el pecado no, yo simplemente me dañé. No, hermanos. Eso tiene alcance. Y es una onda expansiva y cada vez más allá. Yo no sé la condición y no quiero ofender a nadie, mis queridos hermanos, pero por ejemplo, alguien que tenga a una persona que está bajo un vicio, es complejo, la familia lo sufre. Si hay personas que lo quieren, son más aún. Por mucho que sea un hijo, un hermano, un primo, un sobrino, tiene un alcance grande, mis queridos hermanos. Y así, con distintas cosas, como les digo, podría empezar a enumerar para que se sienta identificado, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que entendamos que la solución y el camino es Cristo.
Pero debemos identificarnos con lo que les decía al inicio. Debemos identificarnos con la muerte y la resurrección. Eso es muy importante, que nosotros seamos un pueblo con identidad. Con identidad. Porque eso le dará las herramientas para poder seguir desde hoy en adelante y enfrentarse a cualquier situación, sabiendo que tiene el poder, la facultad que Dios le ha entregado. Para concluir, mis queridos hermanos, la aplicación de este mensaje, estas tres enseñanzas: saber, considerarnos, ¿cierto?, deben ser atendidas cada día en nuestra vida. Saber que has sido crucificado con Cristo y que estás muerto al pecado. Considerar que este hecho es real en tu propia vida y presentar tu cuerpo al Señor para ser usado para su gloria. Mis queridos hermanos, esto es lo que Dios nos quería entregar el día de hoy. Como lo vemos, más que el pecado, ¿cierto?, como lista, el pecado como condición. Siempre hay dos caminos. Nosotros los cristianos nos enfrentamos día a día, como les decía, no a errores, sino que a decisiones. Pero la identidad que nosotros nos entrega Cristo hoy día nos va a permitir poder decidir por el camino por el cual debemos ir. No lo vea difícil. Ya Cristo, como les digo, murió por nuestros pecados, pero murió al pecado. Lo inactivó completamente, mis queridos hermanos. Lo inactivó completamente. Es cierto que muchas veces vamos a seguir fallando, y eso es una realidad. Pero que la actitud de nuestro corazón sea buscar a Dios por sobre todas las cosas, sea pedirle perdón. Hermanos, es de una tremenda sanidad espiritual. Si usted tiene alguna complicación con algún hermano, incluso ni siquiera de acá, pero si sea fuera en el mundo secular, mis queridos hermanos, pida perdón. Pida perdón, es un ejercicio tremendo. Yo se los comento, dentro de la iglesia en una oportunidad tuve una diferencia y con una persona importante. Y eso, créanme que lo mantuvimos cerca de un tiempo prolongado. Pero fíjense que cuando Dios a los dos, a través de una predicación, nos habló, ambos, y no estoy siendo exagerado, mis queridos hermanos, la persona estaba sentada adelante donde está Andrea, y yo estaba al final, y nos cruzamos a la mitad, porque ambos entendimos el mensaje del Señor, nos fuimos, nos pedimos perdón, y es una sanidad espiritual, mis queridos hermanos, gigante, gigante. No le dé paso al orgullo, no le dé paso a la insensibilidad. Usted no va a ser ni más ni menos, mis queridos hermanos, al contrario, va a ser más en Cristo. Así que vamos a orar. Le voy a pedir a mis hermanos del coro, ¿cierto?, que nos puedan acompañar en una alabanza. Y quiero hacer la invitación. Si alguien necesita oración, ya sea por lo que hemos visto en la palabra, que tenga alguna